espacio. Y hoy nos toca hablar de gestión de intereses y la transparencia en la toma de decisiones. Y acá tenemos representantes del sector público, del sector privado, del tercer sector. Y me gustaría arrancar con una pregunta para los tres, que es ¿cómo creen que se podría promover una cultura más ética y transparente en la Argentina, incorporando la gestión de intereses a la ecuación, y cuáles son los desafíos que enfrentan en sus respectivos espacios para lograrlo? Como gusten. ¿Empiezo? Bueno, de vuelta, como decía Agustín en el panel anterior, la pregunta del millón. Vaya preguntita. Me parece, te diría dos cosas. Una es en referencia a un estudio que hizo la OCDE sobre el estado de la integridad en Argentina para el gobierno anterior. Lo publicó, creo que a principios de 2020. Y la verdad que hay miles de conclusiones, pero una de las conclusiones es esa necesidad de generar una, le llamamos nosotros, batería de normativa que rodee a la integridad. Con una sola, no sé, no es suficiente, ¿no? Es el primer punto. El segundo punto es que la normativa que tenemos, que está, si quieren después hablamos con un poquito más de detalle, que está desperdigada por nuestro plexo normativo, le falta profundidad y le falta claridad. Y la tercera, me parece que es importante también, es algo que en Argentina nunca hacemos, es que a la normativa sobre transparencia, integridad, anticorrupción, le falta evaluación. Quiere decir, tenemos, ahora se implementa, no se implementa, tenemos los presupuestos necesarios para que esa implementación sea efectiva o no, ¿no? Según la OCDE, necesitamos evaluar y efectivamente ir como mucho más al detalle. Ahora bien, ¿a qué le llama la OCDE y a qué le llamamos nosotros sociedad civil, en sociedad civil, este marco integral, ¿no? Esta batería? ¿Qué leyes o qué institutos se necesitan? Y es, digamos, podemos agregar o sacar 2, 3, pero básicamente son 5, 6 o 7. El primero es la necesidad sobre regular intereses o conflicto de intereses. Nosotros tenemos normativa muy simple para nuestro gusto como sociedad civil y para el gusto de la OCDE también, y necesidad sobre regular sobre incompatibilidades. Otro elemento es, obviamente, sobre declaraciones juradas patrimoniales y financieras. Eso tenemos y lo tenemos bastante bien. Quizás lo que no tenemos en ese sentido es la revisión de esos documentos por parte del Estado para ver efectivamente si lo que está en esa información es cierto y la evolución sobre esos documentos de año a año. Otro elemento es todo lo que tiene que ver con viajes, obsequios, etcétera. Tenemos normativa muy simple también en el Ejecutivo más que en el Legislativo. En el Legislativo tenemos algunos documentos muy aislados en relación a los viajes que hacen los legisladores. Es interesante mirar los documentos, saber a dónde efectivamente van y quiénes pagan esos viajes, si efectivamente los paga el Estado o si los pagan ellos mismos. Y obviamente todo lo que tiene que ver, dos elementos más, podemos agregar más obviamente, pero 2 elementos más son todo lo que tiene que ver con agendas abiertas. También tenemos agendas abiertas en Argentina a través del decreto 1172, muy mal implementado. Si quieren se fijan en la página del Ejecutivo y en el motivo de las reuniones que tienen los funcionarios siempre aparece varios o temas municipales o temas federales. Entonces al final esa relación que nosotros queremos ver que tienen los externos con los funcionarios no puede esclarecerse a través de ese como motivo o ese objeto. Y después, por último, y el tan discutido y tan, digamos, hay mucho cuestionamiento en relación a una posible correcta implementación, que es el registro de lobistas o de cabilderos, ¿no? Y si efectivamente acá en Argentina eso funcionaría o no funcionaría, y en cuántos países de América Latina eso efectivamente funciona o no, ¿no? Dejo acá. Karina. Bueno, buenos días. Estaba pensando, ¿me repite la pregunta?
Bueno, ¿cuáles son las estrategias, cuáles son los desafíos, ¿no? Bueno, para llevar adelante estos temas? En realidad la pregunta vos decías cuáles son las motivaciones, algo así. Así es. Y yo creo que las motivaciones para que haya una agenda de integridad en el marco de toda gestión de gobierno tiene que ver principalmente con la participación ciudadana. Uno puede tener la mejor ley, pero si la sociedad no la usa, es una ley muerta. Porque son normas principalmente que obliga a tener otro tipo de conversación entre la sociedad y el Estado. Y en eso me refiero a la Ley de Acceso a la Información Pública. Argentina, y entiendo que vienen hablando de eso, primero tuvo un decreto, luego logramos una Ley de Acceso a la Información Pública que se usa bastante en Argentina desde su implementación hace aproximadamente 5 años, pero que todavía falta todo ese proceso de fortalecimiento en el marco de la gestión pública en el cumplimiento real de esa ley. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo hago una pregunta o solicito una información y me la das a medias, significa que no se completa el círculo de esa nueva conversación pública que se puede armar entre el ciudadano y los funcionarios. Y esto lo tiene que saber el ciudadano. Tiene posibilidades la propia ley de recurrir y de recusar a ese funcionario sobre la falta de cumplimiento total de la ley. Sin embargo, muchas veces se quedan con esa carente respuesta y no saben cómo poder avanzar cuando de todas maneras la ley le permite un andamiaje y distintos resortes para que uno pueda obtener la información de manera completa y oportuna. Así que el proceso de la participación ciudadana y el trabajo de la sociedad civil es fundamental para que haya la otra parte que es fundamental también en la existencia de normas de integridad, que es cuáles son los incentivos que tiene el funcionario público para llevar adelante políticas de transparencia o de integridad. Y está bien que hablemos de incentivos, porque en realidad quienes estamos, algunos que competimos en la esfera electoral y otros propios de la gestión administrativa de un gobierno, lo que tiene que entender es que el ser más transparente te blinda y te da mucha mayor seguridad en relación a que te vuelvan a votar. Aunque en Argentina parece que no estaría funcionando. Pero bueno, vamos a tener que insistir con esto, porque en realidad en un proceso en donde la degradación y la conversación está puesta en otro lugar y no en el fortalecimiento de las instituciones, si nosotros fortalecemos las instituciones a través de distintos incentivos que hagan mucho más probo a estos funcionarios públicos, mucho más ejecutivos, eficientes y por sobre todas las cosas mucho más transparentes, sin duda vamos a mejorar la calidad política. La conversación política hoy en Argentina no está puesta en la calidad política, sino en la subsistencia de una sociedad que realmente tiene que ver si puede comer mañana o no, con una economía que está devastando incluso a las instituciones. En ese sentido, en términos teóricos y en términos prácticos de cómo nosotros desde la oposición vamos a seguir en el Congreso de la Nación promoviendo esta batería de normas que recién decía María, en donde teniendo la nave nodriza de la Ley de Acceso a la Información Pública, tenemos todavía pendientes leyes como un régimen de conflictos de interés, una ley de lobby con un registro de lobistas, un régimen de obsequios y por sobre todas las cosas creo a lo que tenemos que apostar es a la voluntad política. No hace falta que haya un marco legal, uno lo puede hacer de todas maneras. Si uno se mete, y esto de paso el aviso y rindo cuentas, si uno se mete en mi página web va a encontrar un régimen de obsequios, las declaraciones juradas disponibles para todos los que puedan acceder y que pueden acceder a una plataforma abierta con
con todo mi desempeño como diputada y cómo administro los fondos que tengo, que es solamente mi dieta. Los diputados no tienen otro tipo de recursos más que la dieta, pero que sí pueden ver efectivamente cómo cada uno, y sí, el resto de los diputados y senadores, legisladores, me copiaran, podríamos hablar que de manera voluntaria y con un marco básico de la ley se puede tener una gestión transparente. Gracias, Karina. Gustavo, ¿cómo promovemos una cultura más ética y transparente en la Argentina desde el sector privado, ¿no? Incorporando la gestión de intereses a la ecuación? Bien. No, a ver, en línea con lo que decían María y Karina. Claramente, si todas las regulaciones que podamos tener son bienvenidas, si no se cumplen, de vuelta son letra muerta, no tiene sentido. El registro de audiencias, que hoy hablábamos, Marina, más temprano, digo, muy buena medida en su momento, pero la verdad que si uno lo revisa un poquito, está un poquito flojo. Más allá del que en general hoy no se cumple, digo, hay muy pocos organismos que lo reclaman o que lo piden. Y después uno cuando los revisa, lo mismo que las declaraciones juradas, vos podés tener declaraciones juradas, pero si después no hay un escrutinio, una evaluación post de lo que se declara, la verdad que, bueno, es de vuelta, es algo que no tiene sentido. Yo creo que, de vuelta, más allá de la regulación, creo que desde las compañías, primero hay un escrutinio muy fuerte por parte de los stakeholders, pero bueno, podemos nombrar a la comunidad en general, a los consumidores, a las organizaciones de la sociedad civil, a los reguladores, autoridades, inversores, etcétera, respecto a lo que estamos haciendo. Y los que me habrán escuchado en otras oportunidades, yo siempre voy a la agenda de ESG, ambiental, social y de gobernanza. Y cuando uno va a la agenda de gobernanza dentro de las compañías, este tema es clave. Yo creo que de vuelta este escrutinio externo hacia las empresas hace que tengamos incentivos para hacer las cosas de manera transparente. Hoy la transparencia aparte, traducido a un reporting, no hablo del reporte de sustentabilidad, pero también está relacionado con eso, el reporting permanente de las acciones que tienen las empresas, en el caso de Geneia, tenemos casos de reporting bimestrales, trimestrales, semestrales, anuales, etcétera, a bancos de desarrollo, a inversores privados, con lo cual vos tenés ahí, ¿por qué lo menciono? Porque la transparencia termina siendo premiada en esa agenda de ESG, siendo premiada, digo, siempre lo comento, digo, Geneia mejora su calificación de riesgo como compañía a través de esa agenda. Y dentro de esa agenda está la transparencia. Con lo cual, de vuelta, tenés un incentivo para ser más transparente, para reportar más, para tener mejores políticas internas dentro de la compañía. Ahí se hace un trabajo, cuando hablamos siempre de gestión sustentable, ¿no? que cruza toda la organización. Dentro de esa gestión sustentable también está la agenda de transparencia, de compliance. Trabajamos muy en conjunto hoy las áreas. Yo creo que antes había como una mirada más, disculpen los de compliance acá, mucho más policíaca, persiguiendo a todas las áreas, saber qué hacían y pidiéndole papeles. A ver, eso es parte de la función, pero creo que el área de compliance está muy integrada al negocio. Entonces, hay un ida y vuelta permanente, de vuelta, para conseguir este objetivo de transparencia, de reporting, que termina siendo un beneficio concreto para una empresa. Obviamente tenés que cumplir las regulaciones, las normas, etcétera, ¿no? Pero creo que en línea con lo que decíamos, mientras no haya normas claras y no se cumplan, y no haya un escrutinio o una evaluación post que termine con un castigo, por decirlo de alguna manera, toda esta agenda que te mencionaba hace que voluntariamente y con un incentivo, si querés, digo, lo voy a hacer muy, muy claro y concreto, con un incentivo económico de que esto te mejora, por ejemplo, una calificación de riesgo, me parece que para mí es un círculo muy virtuoso que nos ayuda a esta agenda que estamos conversando hoy. Gracias, Gustavo. A ver, hicieron una descripción perfecta de lo que pasa en Argentina. Y acá es una pregunta para María. Tenemos las experiencias en la región, Chile, Perú, Colombia.
¿Qué aprendizajes pensás que podemos tomar de esos países para desarrollar en Argentina? Gracias por la pregunta y es muy difícil la respuesta. Igual antes me gustaría decirte algo. Nosotros nos gusta mucho un índice de una organización que se llama World Justice Project, que mide la capacidad que tienen los estados para implementar su propia normativa. Es un poco lo que decíamos, podemos tener una batería de leyes, pero si no se aplican. Y Argentina está de la media para abajo del resto de los países. De 140 países medidos, Argentina está a 69. Y si me preguntás a mí cuál es el norte de Argentina en este tema, en relación a gestión de intereses, obviamente para mí es Chile, pero Chile está a 33. Del 1 es lo mejor, 140 es lo peor. Chile está a 33, entonces es muy difícil para nosotros poder imitar esos institutos que muy bien implementa Chile hace ya varios años. Y te doy algunos ejemplos. Dos tipos de ejemplos te quiero dar. Uno es Colombia, México y Perú tienen normativa en relación a esto que hablábamos, que es si lo hacemos o no lo hacemos, el registro de lobistas. En ninguno de los tres casos se implementa totalmente. Por ejemplo, en Colombia se implementa en una cámara y en la otra no. En México se implementa supuestamente porque hay lobistas, pero uno no puede acceder a la lista. Ese tipo de problemas de implementación. El único lugar donde efectivamente se implementa, y es interesante ver, porque después esa información, por lo menos nosotros de sociedad civil, la cruzamos con otra. La cruzamos con, aportantes de campañas, con beneficiarios finales, con funcionarios públicos, con lo que sea. El único lugar donde efectivamente nos gusta cómo se implementa y tampoco existe hace 40 años es en Chile. Después, obviamente, nosotros a través, y este es el segundo dato, nosotros trabajamos en una red de transparencia legislativa que está integrada por como 25 organizaciones que hacen cosas similares a nosotros en América Latina. En ese marco medimos los congresos cada 2 años desde hace 12. O sea, ya hay 6 mediciones. Casi todos los países de América Latina tienen, como nosotros, desperdigada regulación sin orden ni lógica en relación a gestión de intereses. Casi todos tienen regulación sobre lo fácil, viajes, regalos, algo de gestión de intereses. Algunos países tienen algo muy interesante que es la declaración de intereses aparte de la declaración jurada, porque hoy por hoy nosotros en Argentina tenemos que ver la declaración jurada y atar dónde está el interés privado de cada uno de los legisladores, si es que la llenó bien. Porque si pone que tiene acciones en la empresa Tres Patitos Sociedad Anónima, yo no sé de qué tema o de qué gracia es Tres Patitos, ¿no? Entonces, estamos, si querés, en el pelotón de atrás de América Latina, junto con todos los países que de alguna manera están tratando de avanzar en este sentido. Chile está en otra esfera más similar o más parecida a los países del norte. Bien. Karina, todos sabemos que sos una militante de estos temas, pero ¿cómo gestionás en el marco de tus funciones como diputada nacional la transparencia en el día a día, ¿no? Desde el Congreso. Bueno, recién lo contaba. Primero con voluntad política y luego tratando de demostrar a mis colegas que no pasa nada, ¿no? Hay todavía en Argentina mucho prejuicio sobre el acceso a la información desde una perspectiva personal de cada uno de los funcionarios, diciendo que si uno accede a determinada información pone en riesgo su familia o pone en riesgo su vida o su integridad física. Este es el debate que hay muchas veces cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de publicar las declaraciones juradas, hacer públicas las relaciones comerciales que tienen diputados o aquellos funcionarios que ejercen la función pública y también alguna administración privada. La verdad son mitos. Esto es lo que uno tiene que saber. Países como Honduras en el año 2007, que es considerado uno de los países más peligrosos del mundo, se logró tener una ley de acceso a la información pública y no pasó nada, ¿no? Lo mismo México,
y no pasó nada. La gente no anda buscando, mejor dicho, el crimen organizado no anda buscando en las declaraciones juradas de los funcionarios públicos a ver qué le puede sacar. Entonces, desmitificando eso y buscando y volviendo a este punto, buscando cuáles son los incentivos, viendo que, por ejemplo, en mi caso, la posibilidad de tener toda mi gestión abierta, publicada, cumpliendo con las normas, primero nacionales que tengo y en los cuales tengo obligación, pero también teniendo una actitud proactiva sobre lo que el deber ser, que es lo que nosotros tenemos que rendir cuentas permanentemente con la sociedad, hacen que, por ejemplo, yo después de 2 mandatos como diputada nacional, hoy sea diputada nacional electa, habiendo encabezado la lista de la provincia de Buenos Aires. Y si la gente me puso también como oposición, no tengan dudas que ese va a ser el eje de mi trabajo de los próximos 4 años para controlar aquel que el 19 de noviembre la sociedad elija como presidente de la Nación. Esa es la expectativa y principalmente cómo se contagia a los otros funcionarios es que si nosotros queremos tener mejores candidatos, queremos tener un mejor país, el eje está fortalecer las instituciones. Y fortalecer las instituciones es fortalecer a cada uno de los funcionarios que representa las instituciones a partir de otra conversación con la sociedad en términos de la capacidad que tiene de administrar fondos públicos. Este es el secreto. Si nosotros administramos fondos públicos, tenemos que rendir cuentas permanentemente de lo que hacemos y de lo que dejamos de hacer. Lo que no significa que podemos opinar igual, pero sin duda, o tener la misma idea, lo que sin duda va a fortalecer el desempeño y por sobre todas las cosas vas a poder dormir tranquilo a la noche. Gracias, Karina. Bueno, a ver, nosotros estamos al frente de áreas de asuntos de gobierno, interactuamos todo el tiempo con políticos, funcionarios. Desde Geneia, ¿podrías contarle a la audiencia en un minuto, tener un gran desafío, cómo las empresas gestionan sus aportes y posiciones en el entorno gubernamental? No, a ver, nosotros como aviso, ¿no? Del Consejo de Relaciones Públicas estamos trabajando en un centro de estudio de gestión de intereses que formamos, trabajando ya se trabajó en un decálogo de lo que es el lobby, la gestión de intereses, primero con la idea de desmitificar un poco y también tratar de cambiarle la imagen en alguno de los paneles se habló un poco como criticando un poco al sector privado. No importa. Yo creo que los privados o el sector privado tiene, a través de las empresas directamente, a través de las cámaras, las asociaciones, una manera de gestionar intereses que es legítima, que es legal, que puede ser transparente y que básicamente tiene como objetivo, intervenir en la discusión pública, intervenir en la discusión a veces técnica y específica de temas en los cuales nosotros como empresas podemos aportar, o como cámaras o asociaciones. Creo que compartimos el mismo objetivo con el sector público, con el tercer sector. Creo que una clave de lo que decía María respecto a cuán efectiva es Argentina en la aplicación de la normativa que tiene. Entonces, de vuelta, me parece que un camino es la normativa, claramente, pero por otro lado tenemos que tener un compromiso público, privado, el tercer sector, impulsado por la sociedad y con el escrutinio de la sociedad para poder avanzar en esta agenda. Si no, es muy difícil que esto quede nada más que en una norma que no se termina de cumplir. Con lo cual, a ver, de vuelta, es una actividad legítima. Creo que, de vuelta, todos tenemos el derecho de peticionar ante las autoridades, de reunirnos con los diputados, de reunirnos con el Ejecutivo provincial, municipal, etcétera, para plantear los problemas que tenemos, para plantear soluciones, para explicar. Somos fuente de información para el sector público y viceversa. Entonces, bueno, va por ese camino. Creo que no quiero abundar mucho más, pero bueno. Gracias, hacemos Uga. muy bien nuestro trabajo, Marina. Muy bien, muy bien. Impecable. Bueno, estamos time out, pero no me queda más que agradecer a este lujazo de panel que me tocó moderar. Y a modo de reflexión, me gustaría enfatizar en la importancia, ¿no?, de seguir generando estos espacios de diálogo, de articulación público-privada, de debate, donde estos temas estén puestos sobre la mesa,
sean discutidos por dos objetivos principales. Como Cámara, porque es necesario para mejorar el clima de negocios de nuestro país y así atraer inversiones, y como la Argentina, para generar un legado para las futuras generaciones, ¿no? De una Argentina más ética y más transparente, que nos parece realmente un objetivo muy importante para todos. Así que muchas gracias.